Vamos a hablar sobre una afectación frecuente de la piel y es el acné. Entonces el acné es una enfermedad crónica que se caracteriza cuando se obstruyen los poros de la piel por la acumulación de sebo y de células muertas y con la siguiente proliferación bacteriana. Entonces el acné se va a demostrar con comedones abiertos, pápulas, pústulas, cegadas o lesiones inflamatorias que ahorita vamos a ver. En sí el acné pues va a ser una queratinización anormal dentro del canal pilosebáceo, como ya mencionamos. Hay que saber que el 70 al 85% va a afectar a los adolescentes, principalmente en la edad de 7 a 12 años, y se va a resolver en la mayoría de los pacientes en la tercera década de vida. Esta entonces va a afectar principalmente la unidad pilosebácea y va a haber factores involucrados como producción de sebo, también la sobreproducción bacteriana, como principalmente hay que pensar en Cutibacterium acnes, y a esto pues nos va a dar la inflamación. Y algo muy importante es la prevención primaria. ¿Y cómo podemos prevenir pues el acné? Pues teniendo un aseo habitual de la piel, evitar la aplicación tópica de cosméticos y no manipular las lesiones. ¿Y cuáles van a ser los factores de riesgo para el acné? Pues va a ser la hipersensibilidad local a andrógenos, la predisposición familiar juega un papel muy importante, los cambios hormonales del ciclo menstrual, la obstrucción mecánica, exposición ocupacional, medicamentos y el estrés psicológico. Todo esto pues nos predispone al acné. Hablando del papel genético y familiar, pues la alteración P450 y el gen de la mucina epitelial polimorfa juegan un papel importante en el acné. Y también ya hemos hablado sobre cuál es el agente que más se presenta en el acné. Principalmente hay que pensar en Cutibacterium acnes, antes llamado Propionibacterium acnes. Y tenemos la clasificación clínica de la gravedad del acné y lo podemos dividir en tres: en leve, moderado y grave. En leve tenemos el comedónico, en el moderado va a entrar el vulgar y el quístico, y en el grave ya es cuando lo denominamos nódulo quístico o conglobota. Y hablando de cada una de ellas, pues tenemos al comedónico, que aquí pues son los comedones como tal, y ocasionalmente va a haber pequeñas pápulas o pústulas, pero no hay cicatrices. En el vulgar ya hay comedones y hay numerosas pápulas, pero principalmente se va a afectar la cara y va a haber cicatrices leves. En el nódulo quístico aquí ya hay numerosos comedones, hay pápulas, pústulas, pero aquí ya está diseminada espalda, pechos, hombros y ya hay cicatrices moderadas. Y ya la conglobota, que esta pues ya es una afectación muy grave, ya puede haber cicatrices queloides y aquí hay numerosos quistes, hay nódulos con abscesos y pueden ser comunicantes con fístulas. Y por último tenemos un acné fulminante, que es el más grave del acné, que va a haber una erupción aguda en nódulos inflamatorios grandes y placas viables con erosiones, úlceras y costras hemorrágicas, que es como vemos en esta imagen, que ya es la forma más grave del acné. El diagnóstico entonces va a ser siempre clínico. Y para el tratamiento pues lo vamos a seguir dependiendo de la clasificación clínica, y en leve pues cuando es comedónico, cuando ya hay pápulas pues muy pequeñas, vamos a ocupar un retinoide tópico como tretinoína o adaptaleno. También podemos apoyarnos de un antibiótico tópico como peróxido de benzoilo, clindamicina o eritromicina. Y ya en el acné moderado, cuando hablamos de un acné papulopustuloso o nódulo quístico, aquí también podemos utilizar retinoides tópicos, solamente que vamos a evaluar si ya lo podemos dar vía oral en caso de que sea nódulo quístico. Y aquí vamos a iniciar ya el antibiótico oral, principalmente iniciar con tetraciclinas. En primera línea es limeciclina y ya en segunda línea podemos ocupar minoxiclina. Y ya en el acné grave, que ya estamos hablando de un acné con globota fulminante, aquí la primera línea es con isotetrinoína oral, pero aquí ya el paciente tenemos que referir a segundo nivel, por el riesgo de la teratogenicidad, por el riesgo de la patoxicidad y la fotosensibilidad. Y además del acné fulminante y del acné con globota, ¿cuándo más vamos a referir a dermatología? Pues cuando haya una presentación quística, cuando hay una repercusión psicológica, cuando haya riesgo de cicatrices, cuando haya formas moderadas con ausencia de respuesta después de 6 meses del tratamiento. Una pregunta en NAR que vino era cuándo iniciar la isotretinoína en el acné, y es pues 3 días posteriores al inicio del ciclo, porque tenemos que asegurarnos de que la paciente no esté embarazada por el riesgo de la teratogenicidad que ya vimos. Y ya por último, hablar del diagnóstico diferencial. Bueno, podemos hacer el diagnóstico diferencial con medicamentos relacionados como pues andrógenos, aciatropina, barbitúricos, bromuros, corticoides, ciclosporina, etc. También con enfermedades relacionadas como el hiperandrogenismo, una enfermedad de Cushing o una hiperplasia adrenal. Y también ya otros, por ejemplo, la foliculitis, psicosis de la barba, dermatitis perioral. Entonces, pues bueno, tener este diagnóstico diferencial del acné. Entonces, esos serían los puntos más importantes que hay que saber sobre el acné.